Hola amigos, vamos a hablar un poco ahora de Sigmund Freud, una de las figuras más influyentes y a la vez más controvertidas de la psicología. Sus teorías revolucionaron la comprensión de la mente humana, pero también generaron numerosos mitos, críticas que persisten hasta el día de hoy. Entonces, al final es una pseudociencia no basada en la evidencia. Entonces, aquí vamos a hablar un poco sobre Freud y su teoría, mitos sobre su formación en la vida. Freud era psicólogo, en realidad era un médico, un neurólogo de profesión. No existía el título de psicólogo como tal en esa época, como lo conocemos hoy en día. A partir de su práctica médica y la observación de sus pacientes, fue desarrollando sus teorías sobre el funcionamiento de la mente, creando el psicoanálisis, su propia escuela de pensamiento. Vamos a ir indagando qué tanta evidencia científica tiene. La adicción al tabaco le quitó la vida, aunque fue un fumador empedernido y sufrió de cáncer de paladar durante años. Su muerte fue asistida. Debido al inmenso dolor y sufrimiento, le pidió a su médico que le aplicara una dosis de morfina para terminar con su vida. Esa es la verdadera historia. Era un hombre perseguido y aislado, mito o realidad. Nietzsche. En realidad, si bien enfrentó críticas y controversias, especialmente por sus ideas innovadoras sobre la sexualidad, su figura ganó una inmensa popularidad y atrajo un círculo de seguidores leales. Su influencia se expandió y se sigue expandiendo. Hay muchos psicólogos que practican el psicoanálisis. Vamos a dar una pequeña crítica ahí de todo esto, ¿verdad? El psicoanálisis se convirtió en un movimiento al final global. Mitos sobre sus teorías más populares. El complejo de Edipo es una fantasía de incesto literal. ¿Cómo podemos descubrir esto? Freud no hablaba de un deseo consciente de tener relaciones sexuales con los padres. El complejo de Edipo es una teoría simbólica. Describe el desarrollo psíquico de los niños y niñas que atraviesan una fase donde experimentan un apego especial por el progenitor del sexo opuesto, junto con rivalidad hacia el mismo sexo. Es una etapa crucial, según él, para el desarrollo de la identidad de género y la adquisición de normas sociales en una situación, no una situación literal. Todas sus teorías giran en torno al sexo. ¿Qué piensan ustedes? Esta crítica es un reduccionismo de ese concepto de la libido. Freud usaba la palabra libido no solo para referirse a la sexualidad biológica, sino como una energía psíquica más amplia, una fuerza de vida que impulsaba al ser humano. Estas energías también, según él, incluyen el deseo de placer, de creatividad y conexión emocional. Si bien sus ideas sobre la sexualidad infantil eran polémicas, no todas sus teorías se reducían a actos sexuales en sí. Pero en realidad lo más llamativo fue eso del psicoanálisis de la sexualidad, de todo lo que determinaba la sexualidad. El psicoanálisis es una pseudociencia sin base científica. Esto es lo que yo critico, y es una de las críticas más fuertes y debatidas. Los críticos argumentan que muchas de las teorías de Freud, como el inconsciente o la envidia del pene, no puede ser probada ni refutada. Sus estudios de casos se basaban en la interpretación y eran difíciles de generalizar. No obstante, eso es lo que marca el psicoanálisis. A veces tenía un impacto en el desarrollo de algunas personas, en la psicología moderna, pero en realidad no es psicología. Hubo mucha influencia en la literatura, el apego y todos ciertos conceptos, pero está Skinner. Skinner es la base de la psicología. Está Bull con investigaciones en Alemania eh, de todo esto. El psicoanálisis al final es un invento de Freud. Eh, Él inventó la histeria, él inventó muchas cosas,
Y al final de su vida, pues hay muchas cartas, muchos tomos, hay que leer bastante a Freud para entender todo esto que fue creando, ¿verdad? Entonces, yo tengo acá como dos tomos de Freud, que hemos leído y al final no tiene una base sólida respecto a su teoría, como la de Wundt. Digamos, tienen que haber ensayos, tienen que haber procesos en laboratorio. Ellos practicaban con ratas, con animales y se fueron dando estos puntos claves en la conducta, como por ejemplo el conductismo, la conducta, los pensamientos, toda esta teoría, pero también llevarlo a la práctica en casos. Entonces, cuando es aplicado, por ejemplo, Freud, ciertos casos, entonces ya genera duda. Y se ha determinado en muchos estudios, pues, que es pseudociencia, ¿verdad? Que Freud no hacía terapia psicológica, sino que era charlatanería a veces en muchas situaciones. Entonces, no podemos nosotros basarnos en eso como psicólogos. A algunos no les agrada todo esto que yo menciono, pero es que ese es el psicoanálisis. Siempre el psicólogo tiene la razón y no puede ser así. No puede ser que el paciente siempre sea el problema. Es el contexto. Skinner menciona el contexto. El contexto influye en nosotros y también nosotros influimos en el contexto. Entonces, todo esto es conductual. No podemos pasarnos solo en el pensamiento también, sino es el contexto en sí, todos los factores que puedan determinar nuestra forma de entender el mundo, nuestra forma de, de ir comprendiéndonos. Entonces, psicoanálisis, tengamos mucho cuidado cuando tengamos un psicólogo, un psicoanalista que dice que ha estudiado ya se realiza el psicoanálisis. Es interesante, pero al final no hay una base científica sólida. Saludos amigos y recuerden siempre, ve potente o busque excusas.